Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bienvenidos hermanos, bienvenida iglesia, un nuevo tiempo, una nueva reunión online que podemos compartir como iglesia. Y antes de comenzar, quiero leerles un pasaje que está en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1 dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios. Que con todo nuestro ser y corazón, con toda nuestra mente, podamos verdaderamente entregar un tiempo de verdadera adoración. Pablo nos enseña que nuestra vida tiene que ser un culto a Dios en cada área y en cada situación, pero que en este tiempo tan particular que hoy le estamos apartando, podamos abrir nuestro corazón para adorar su nombre, para escuchar su palabra y para ser bendecidos. Dios te bendiga, iglesia.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
del Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amada Iglesia, Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Quería compartirles algo que estuve leyendo en mi devocional diario. Estoy leyendo el libro de Segunda de Reyes, ya llegando al final. Y algo que noté es que muchos de los reyes de la historia no habían hecho lo bueno ante los ojos del Señor, sino que todo lo contrario. Pero hubo unos pocos que hicieron lo recto delante del Señor y Él los bendijo grandemente. Uno de ellos es Ezequías. Lo podemos leer en 2 de Reyes 18, en el versículo 3, que dice así: Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehustán. Sigue diciendo que Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió al Señor y no se apartó de él, al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, a donde quiera que él iba tenía éxito. Qué hermoso saber esto, que aunque uno solo haya hecho lo recto delante de los ojos del Señor, el Señor lo bendijo no solo a él, sino también a sus generaciones, bendecía a su pueblo, lo libraba de sus enemigos y lo hacía vencer todas las batallas. Así es nuestro Dios, cuando hacemos lo bueno y lo recto delante de sus ojos, Él nos bendice grandemente, y no solo a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. Así que pongamos nuestra esperanza en el Señor y bendigamos también estos diezmos y estas ofrendas que hemos apartado, pensando en que el Señor nos ve nuestro corazón, si lo hacemos con obediencia, si lo hacemos con gratitud, y Él nos bendice grandemente. Oremos por estos diezmos y ofrendas. Señor, gracias por todo lo que Tú nos das, gracias porque podemos poner nuestra esperanza en Ti, Señor. Tú nos bendices, Tú te alegras de nosotros, queremos que seamos esas personas que marquen la diferencia, esas personas que hallen gracia ante Ti, Señor, y que hagamos siempre lo recto delante de Tus ojos. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén.
mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Bien, continuamos mirando a Cristo, el fundamento de nuestro ministerio. Y hemos estado viendo las cartas pastorales escritas por el apóstol San Pablo y hoy vemos la carta escrita a Tito, otro de sus
colaboradores. Y Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta es la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño en el mar Mediterráneo. Es un archipiélago con administración descentralizada de Grecia. Su superficie de 8.300 kilómetros cuadrados sería unas 4 veces la superficie de nuestra región, La Plata, Berisso y Ensenada. Una costa de 1.040 kilómetros de longitud y una población de unos 620.000 habitantes. Es considerada una de las más antiguas civilizaciones de las que se tiene registro en Europa. Bellísima en la sencillez de su edificación baja, pintada en blanco y en azul, llena de flores y rodeada del mar. Hoy en día su capital, Heraclión, es un puerto importante con edificios modernos. A las afueras aún se conserva el Palacio de Cnosos, que es una joya arquitectónica de esa antigua civilización minoica, y la fortaleza de Caules del siglo XVI. En su expansión misionera, Pablo llega a Creta en medio de una navegación complicada por las tormentas, y con aquellos que conducían, los marineros, el capitán del barco, se refugian en uno de sus puertos, justamente llamado Buenos Puertos. Hechos 27 relata ese viaje lleno de peligros. Los habitantes de Creta tenían la peor fama en el mundo antiguo. Se los conocía como borrachos, insolentes, mentirosos, indignos de confianza y glotones. Eran avaros innatos y cualquier engaño era aceptable con tal de conseguir dinero. Tan famosos eran los cretenses en ese sentido que los griegos crearon el verbo cretisein, ser cretino, que significaba mentir y engañar, contraponer mentira contra mentira. Y justamente Pablo cita a un poeta griego, Epiménido, que vivió 600 años antes de Cristo, diciendo: los cretenses siempre mentirosos. ¿Qué habían hecho una vez más? Habían construido un monumento al que llamaban la tumba de Zeus. Era una mentira porque los griegos tenían sus dioses y se suponía que no morían ni tenían ninguna tumba. Entonces los cretenses mintieron sobre mentira y crearon un lugar llamado la tumba de Zeus. Pero lo maravilloso es que estas malas acciones y esa mala fama no impidieron que se les anunciase el Evangelio. Y evidentemente Tito, que no era conocido como un gran predicador, no lo era, pero tenía la capacidad y la firmeza para perseverar hasta que se produjese el cambio. Tito acompañó a Pablo, por ejemplo, a Jerusalén cuando lo cuestionaban. Estuvo en Corinto para manejar cuestiones difíciles de conducta. Organizó la colecta para aliviar la hambruna en Jerusalén. Evidentemente tenía la capacidad de administrar en forma eficiente y práctica. Tito es llamado verdadero hijo en la fe, un fruto de la predicación del Evangelio. En 2 Corintios se registra su crecimiento. Pablo lo llama hermano, luego compañero y por último colaborador. Estaba listo para la tarea más difícil, predicar con el ejemplo y no ceder ni ante las malas costumbres de los cretenses ni al engaño de falsos maestros judíos que querían desviarlos de la sencillez del Evangelio a simples prácticas religiosas que no producen ningún cambio
real cambio profundo en la conducta. Así que vamos a ver que el ministerio se conoce por los frutos. Y Tito 1, 7, 8 dice, porque es necesario que el obispo, el supervisor, el líder, pastor principal sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La ayuda más importante y permanente que nos dan las cartas pastorales es recordarnos el orden de las cosas en el ministerio. Esto no es negociable o posible de cambiar. Como no podemos cambiar el orden si queremos tener un árbol que nos produzca frutas en abundancia. Lo primero es la semilla, luego la tierra apropiada y luego el cuidado de plagas, insectos que podrían dañarlo o destruirlo. Este capítulo 1, desde el versículo 1 y la primera parte del siguiente, comienza poniendo la base con 3 cosas indispensables. Cada pastor, ministro o líder de grupos debería chequear que este milagro de la vida ocurra a su alrededor, si no, no hay ministerio. El primero es la fe de los escogidos de Dios. Y para que eso ocurra, hay que evangelizar abundantemente, porque solo sabremos dónde están los que Dios ha escogido, elegido para salvación, cuando ellos respondan con la conversión. La segunda cosa que menciona en ese breve párrafo, pero es imprescindible, es el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esto es discipulado. Esto se logra por la enseñanza. Cambiar el pensamiento para que cambie todo dentro suyo y a su alrededor. Y tercero, la esperanza de la vida eterna. Muchos aceptan el mensaje, pero les queda todo enfocado en el aquí y ahora. Prosperidad, salud, éxito, bienestar. Sin duda que estas cosas están y se ven en los creyentes, pero el propósito sublime es nuestra preparación para la eternidad. Así que el primer fruto de cada creyente y mucho más en cada uno que crece en el ministerio son las personas, las vidas salvadas. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, dejándonos una forma de distinguir aquel que solo habla, aunque sea espectacular, pero lo dice duramente. Si no tienen frutos, buenos frutos, son falsos profetas. Hay otro fruto que debe ser notorio y que tiene que ver con su carácter. Este es llamado fruto del Espíritu. Volviendo al ejemplo de la naturaleza. Todas las plantas pueden tener una hojita fea o una rama que hay que cortar. También Jesús lo dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Y todo aquel que no lleva fruto lo cortará. Aquí se describen las cosas que deben ser cortadas para un fruto abundante del Espíritu en el carácter. El primer dato es la palabra que precede a este versículo y pocas veces se resalta, es la palabra disolución. La palabra griega es azotia, la misma que se usa para describir la vida desenfrenada del hijo pródigo en el Evangelio según San Lucas. Gastador, extravagante, todo lo dedica a sus placeres personales. Dice William Barclay, el hombre que es azotos destruye su riqueza y finalmente se arruina
a sí mismo. Dos tremendos peligros. Por un lado la avaricia y por el otro la extravagancia derrochadora y egoísta. Y agrega, citando a Aristóteles, para quien la virtud era siempre el feliz término medio, la moderación. Así que el liderazgo debe erradicar soberbia, defender sus propios derechos o su propia opinión, descuidando opiniones y derechos de los demás. Ira. Literalmente esta palabra es hervir en su raíz lingüística, diferenciando de un momento de enojo que justamente se aconseja resolver rápidamente antes que se ponga el sol. El punto sería no permanecer enojado o crecer en un enojo y permanecer resentido, no dado al vino. Otra vez la moderación, el autocontrol, la sobriedad, no pendenciero, que se puede traducir como golpeador, pero también tomó el significado intimidante, es decir, el que domina a los demás a través del miedo, no codicioso. Justo a los cretenses que tenían la cultura de todo vale para conseguir dinero. Así que esto nos hace pensar, cuidado con eso de que todos lo hacen. No va. Por lo menos así nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuáles serían entonces los frutos deseables para los líderes? Voy a dar sinónimos. Altruista, con buenos pensamientos, equitativo, respetuoso más allá de la apariencia, controlado, y debe ser capaz de enseñar y exhortar sin desanimar a los que guía. Estos frutos taparían la boca de los falsos maestros. La razón no la tiene el que grita o el que habla mucho, sino el que demuestra cómo se vive unido a Cristo. Bien, en segundo lugar, el ministerio se conoce por el ejemplo. Tito 2, 6 y 7 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote todo en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Acá hay otra exhortación maravillosa. Esta vida victoriosa no es cosa de viejos, porque ya no les queda otra. Es para los jóvenes. Nos recuerda la vida del atleta con la que se desafía a usar todas las fuerzas y habilidades en la etapa joven de la vida para entrenar y lograr un carácter que todos admiren. Enseguida pedirá a las mujeres mayores que enseñen como maestras del bien y ampliará la oportunidad para que ingresen y suban al podio las mujeres jóvenes. No cambia mucho el objetivo. Ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, mostrando seriedad. Esta seriedad no es tristeza, no es amargura ni depresión, es ser confiable, es trabajar en serio. Qué hermosa experiencia ser atendido en el área de salud por un joven confiable. O entrar a un comercio y sorprendernos por la buena actitud servicial, inteligente del personal joven. Esto es seriedad con una gran sonrisa. Y la integridad tiene que ver con ser esa misma persona, sea que nos estén mirando o que nadie nos vea. Pongamos atención que aparece aquí la palabra enseñanza. Está siempre presente la tentación de sobresalir, tener fama y aún usar manipulación para acelerar los resultados. Se advierte de este peligro al educar a los hijos, pero también al predicar o enseñar buscando solamente la foto. En vez de buscar que Dios sea glorificado,
y los creyentes capacitados para triunfar en su nueva vida. Dios nos concederá muchos más Titos que serán nuestros hermanos, porque recibieron el nuevo nacimiento que los hace miembros en la familia de Dios. Compañeros, porque seguiremos corriendo la carrera juntos. Esta es una maratón espiritual que a medida que avanza suma nuevas voluntades. Somos todos necesarios para que cambie la sociedad, como cambió cada vez que los cristianos fueron llenos del Espíritu y fueron enviados a predicar, a bautizar y a enseñar. También seremos colaboradores y estaremos evaluando el crecimiento de aquellos jóvenes y cuáles son sus capacidades para encargarles tareas aún difíciles y alentarlos continuamente a continuar sembrando y cosechando para la eternidad. No puedo dejar de mencionar este milagro moral que solo Jesús puede hacer a causa de su encarnación. Sí, Él nos regala su triunfo para edificar nuestras vidas sobre terreno limpio, para plantar quitando obstáculos y espinas. Y lo dice así: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto está en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, y lo he leído en la versión internacional. Hemos predicado y entendido el poder de su sangre, de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. También se ha predicado y es clarísimo que por sus heridas fuimos sanados y que por su resurrección tenemos vida. Hoy se nos revela el poder de su encarnación. Estamos a un mes de recordar el nacimiento de Cristo como un simple bebé y debemos resaltar este milagro moral que cambia por completo nuestra lucha contra los deseos de la carne. Ya no hemos de pelear contra nuestras tendencias. Una vez más la mirada de fe a Jesús, a un recién nacido. Los ángeles dijeron: ha nacido hoy un Salvador. ¿Por qué? Porque en Adán todos fuimos hechos desobedientes, pecadores, pero he aquí una nueva creación, un nuevo ser sin pecado. Por su encarnación tenemos victoria sobre nuestra carne y sus malas acciones. Es Jesús. Es Jesús. Es por fe en Jesús. Absolutamente. El poder de su encarnación. Y en tercer lugar, el ministerio se conoce por la fidelidad y el respeto. Filemón, y pasamos ahora a Filemón capítulo 1, versículo 21, donde el apóstol escribe: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En esta brevísima carta, una nota casi, encontramos un valor pastoral inmenso. Todos en alguna manera pastoreamos a los que nos rodean. Todos somos sensibles a las malas conductas, las malas acciones de otros en nuestra contra, y nos van a doler, desanimar, y nos pueden trabar tanto como nuestros propios errores. Y esto le ocurrió a Filemón.
Por el contexto deducimos que Filemón ya era una persona generosa, una gran persona. Comienza este capítulo único reconociendo el amor y la fe que este hombre de Dios tenía. De tal manera dice que los corazones de los santos eran confortados por él. Pero siempre se puede crecer. Y que otros crezcan también depende de nuestra oración y de nuestro consejo. Pablo le decía: oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús. Versículo 5 en este único capítulo de Filemón. La versión Peshita traduce que la comunión de tu fe fructifique en hechos. Hay mucho bien dentro del que tiene a Cristo en su vida. Hay recursos inagotables que pueden vencer cualquier tendencia. En el Imperio Romano había 60 millones de esclavos. Y Pablo no entra en discusiones acerca de la esclavitud. Onésimo era un esclavo fugitivo. Aparentemente le había robado a Filemón. Y según la ley romana podía tener toda clase de castigos, aún la muerte. Pero al conocer a Cristo, porque fue encarcelado allí donde estaba Pablo, por la predicación de él, tuvo una nueva oportunidad. Algunos piensan que al llegar Epafras de visita, que conocía a la familia de Filemón, Apia, Arquipo y la congregación de su casa, Onésimo se haya sentido en necesidad de confesar su robo, si es que no lo había hecho antes. Abuelos, padres, pastores, líderes, aprendemos una valiosa lección. Por la autoridad que tenemos, podríamos obligar a resolver una situación, pero no lo hace. Pablo suplica: te suplico por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y se ofrece a pagar lo que Onésimo les haya quitado. El peor problema no era la esclavitud. Sin el perdón y la restauración, Onésimo seguiría siendo esclavo. El problema para Pablo no era su prisión. Era lograr que otros fueran libres en Cristo. Cualquiera de nuestros males es menor ante la mortal consecuencia de las malas acciones que no se han resuelto. Y él le dice: sé que harás más de lo que te pido, aún más, en el versículo 21. Filemón ha ganado la estatuilla, el premio mayor en la vida cristiana por su fidelidad y respeto. Onésimo ha salido ganador porque en Cristo ha cambiado su mala manera de vivir. Pablo ha salido ganador, no mirando sus cadenas, sino aprovechando las circunstancias para predicar el Evangelio. En conclusión, recibe el poder de Dios para corregir lo deficiente en tu vida, familia o en cualquier entorno, por peor que sea, donde te toca moverte. Toma tu cuaderno de oración y anota las cosas que deben ser cambiadas. Aun si todos lo hicieran, aun si fuera un trasfondo cultural, puede ser cambiado. Pregunta a los que conoces qué cosas deberían cambiar y llévalas en oración para comprobar si están en la perfecta voluntad de Dios. Escuché de uno de los jóvenes que han grabado y participan en el proyecto evangelístico Alfa, que él tomaba listas de nombres del directorio, que podría ser de grupos de WhatsApp, del trabajo, de la escuela, o cualquier lista de nombres que encontremos en cualquier lugar, para orar por su salvación.
Habrá muchos onésimos que dejen de robar, o lo que sea que estén haciendo, y serán libres en Cristo. Vive el gozo de tu salvación. Recuerda el poder de la encarnación. Jesús fue bebé, niño, adolescente, joven, adulto, y te regala el poder de una vida y un ministerio ejemplar, intachable y lleno de frutos para su gloria. Oramos que Dios lo conceda. Te invito a orar conmigo si así lo sentís en tu corazón. Padre amado, qué riqueza en tu palabra. Cuánto consejo sano, saludable, que llena de paz nuestras vidas, que nos hace ganadores también, más que ganadores, por medio de Cristo nuestro Señor. En este día pedimos que esta gracia se derrame a torrentes sobre nosotros, nuestra familia, sobre toda la iglesia que confiesa a Cristo. Rogamos que se derrame sobre nuestro país, sobre las naciones, a fin de que sean cambiadas todas las tendencias tan dañinas, tan malvadas, tan perversas, que solamente por esta obra de gracia puede ser removido. Te lo pedimos y con gozo esperamos la respuesta, porque tú has dicho: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, que estarás moviéndote sobre este desorden, sobre este vacío, para que sea cambiado. Amén y amén.